Hola a todas y todos. En esta presentación vamos a revisar el artículo La transmisión de la política monetaria a través del crédito bancario en México, escrito por Atzinchihuil Rojas, Gerardo Esquivel y Julio Leal, publicado en el Trimestre Económico. La pregunta central del texto es muy importante para entender cómo funciona la política monetaria en la economía mexicana. ¿Qué ocurre con el crédito bancario cuando el Banco de México modifica su tasa de interés objetivo? Normalmente, cuando hablamos de política monetaria, pensamos de inmediato en inflación, tasas de interés, consumo o inversión. Sin embargo, este artículo pone el foco en un punto más específico, el papel de los bancos comerciales como intermediarios entre la decisión del Banco Central y la economía real. La idea principal es que la tasa de interés no afecta únicamente el costo de pedir prestado. También puede afectar la cantidad de crédito que los bancos están dispuestos o son capaces de otorgar. Y eso es clave, porque el crédito financia decisiones de empresas, hogares y familias, desde inversión productiva hasta consumo, vivienda y capital de trabajo. A lo largo del video vamos a ver el problema de investigación, los mecanismos teóricos, los datos utilizados, la metodología, los principales resultados y las implicaciones del estudio para México. La idea central del artículo puede resumirse así: cuando sube la tasa de interés, el crédito bancario tiende a reducirse. Pero el artículo no se queda en esa afirmación general. Lo interesante es que busca demostrar empíricamente si esa relación existe en México y, además, si opera a través de un canal específico, el canal del crédito bancario. Este canal plantea que la política monetaria se transmite hacia la economía real mediante el sistema financiero. Es decir, no solo importa que hogares y empresas enfrenten tasas más altas, sino también que los bancos modifiquen su comportamiento. Si los bancos restringen el crédito, los efectos de la política monetaria pueden amplificarse. El estudio analiza el crédito total y sus componentes: crédito empresarial, crédito al consumo y crédito a la vivienda. Esto permite observar si todos los tipos de crédito reaccionan igual ante cambios en la tasa de interés o si algunos son más sensibles que otros. Además, los autores utilizan información de las hojas de balance de los bancos. Esto es muy importante porque permite estudiar diferencias entre bancos grandes, medianos y pequeños, así como el papel de variables como capitalización y liquidez. Entonces, el artículo no solo pregunta si la tasa de interés afecta el crédito, sino también qué bancos reaccionan más y por qué. Para entender el artículo, primero hay que ubicar el problema de fondo. La política monetaria es una herramienta central para mantener la estabilidad de precios. Cuando la inflación aumenta, el Banco Central puede elevar la tasa de interés para enfriar la economía. En teoría, una tasa más alta encarece el crédito, reduce el gasto, modera la demanda agregada y ayuda a controlar la inflación. Pero en la práctica, la transmisión no es automática ni inmediata. Entre la decisión del Banco de México y el comportamiento de empresas y hogares existen varios canales intermedios. Uno de ellos es el sistema bancario. Los bancos son relevantes porque concentran una parte importante del financiamiento formal. Las empresas dependen del crédito para invertir, comprar maquinaria, financiar inventarios o sostener operaciones. Los hogares dependen del crédito para comprar vivienda, adquirir bienes duraderos o financiar consumo. Por eso, si una decisión de política monetaria provoca que los bancos otorguen menos crédito, el efecto puede sentirse en la actividad económica. En México, este tema es especialmente relevante porque históricamente se ha dicho que el canal crediticio podría ser débil por la baja penetración financiera. Sin embargo, los autores señalan que el financiamiento bancario al sector privado ha crecido con el tiempo, por lo que vale la pena volver a estudiar el tema con datos más recientes y con información bancaria individual. El artículo distingue varios mecanismos de transmisión.
El primero es el canal tradicional de la tasa de interés. Este es el más conocido. Si el Banco Central sube la tasa de interés, pedir prestado se vuelve más caro. En consecuencia, las empresas pueden posponer proyectos de inversión y los hogares pueden reducir compras financiadas con crédito. Es un mecanismo que opera principalmente a través del costo del dinero. Pero el artículo se interesa especialmente en el canal del crédito. Este canal complementa al anterior y plantea que la política monetaria también afecta la disponibilidad y las condiciones del crédito. En otras palabras, no solo importa cuánto cuesta endeudarse, sino si el crédito está disponible y bajo qué condiciones. Dentro del canal del crédito hay dos mecanismos clave. El primero es el Bank Lending Channel, o canal de préstamos bancarios. Este mecanismo se enfoca en el lado de la oferta. La idea es que una política monetaria restrictiva puede afectar las condiciones de financiamiento de los bancos. Si los bancos enfrentan mayores costos o menor disponibilidad de fondeo, pueden reducir la cantidad de crédito que ofrecen. El segundo es el Balance Sheet Channel. Este mecanismo se enfoca más en la posición financiera de los prestatarios, por ejemplo las empresas. Si sube la tasa de interés, las empresas pueden verse financieramente más débiles, aumenta la percepción de riesgo y los bancos pueden restringirles crédito. Ambos canales llevan a un resultado parecido, crédito más caro, más escaso o más difícil de obtener. La revisión de literatura ubica el trabajo dentro de una discusión amplia. A nivel internacional, existen estudios clásicos sobre la transmisión de la política monetaria mediante el crédito. Autores como Bernanke y Blainde, Bernanke y Herler, Kasyap y Stein, entre otros, han mostrado que el sistema bancario puede amplificar los efectos de la política monetaria. Una parte de esa literatura utiliza datos macroeconómicos agregados, por ejemplo modelos VAR, para estudiar cómo reaccionan variables como crédito, actividad económica y precios ante choques monetarios. Otra parte utiliza datos de hojas de balance de bancos. Esta estrategia es importante porque permite analizar si los bancos con diferentes características reaccionan de forma distinta. Por ejemplo, si un banco tiene más liquidez o está mejor capitalizado, quizá puede resistir mejor un aumento en la tasa de interés. También hay estudios recientes que usan información a nivel de préstamo, vinculando bancos con empresas. Ese tipo de datos permite separar mejor si la caída del crédito viene por menor demanda de las empresas o por menor oferta de los bancos. Para México, la evidencia previa era más limitada. Varios estudios habían trabajado con datos agregados. Algunos encontraban que el canal crediticio era débil, otros, que podía explicar una parte importante de la transmisión monetaria. Este artículo aporta al debate porque combina información macroeconómica con datos individuales de bancos comerciales. El estudio utiliza un panel mensual para el periodo 2008 a 2021. Por un lado, incluye variables macroeconómicas provenientes del Banco de México y del INEGI. Entre ellas están la tasa de interés, la inflación y el indicador de actividad económica. Estas variables son necesarias porque el crédito no depende únicamente de la política monetaria. También se mueve con el ciclo económico y con la inflación. Por otro lado, el artículo utiliza información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, sobre las hojas de balance de los bancos comerciales. Esta información permite observar el crédito otorgado por cada banco y sus distintos componentes, crédito comercial, empresarial, consumo y vivienda. Además, se incorporan indicadores bancarios como capitalización y liquidez. La capitalización mide qué tan sólido es el banco en relación con sus activos. La liquidez mide la capacidad del banco para enfrentar necesidades de financiamiento o cambios en su estructura de activos. Una ventaja de usar datos individuales de bancos es que se puede explotar la heterogeneidad del sistema bancario.
No todos los bancos son iguales. Algunos son enormes y concentran gran parte del crédito, otros son pequeños y pueden enfrentar más restricciones financieras. Esa heterogeneidad es clave para probar si el canal de crédito opera por el lado de la oferta. El periodo 2008 a 2021 incluye momentos muy distintos para la economía mexicana. Primero, está la crisis financiera global de 2008 y 2009, que afectó la actividad económica en México. Después, se observa una etapa de recuperación y crecimiento moderado. Más adelante, entre 2016 y 2019, hay un periodo donde la política monetaria se vuelve más restrictiva, con aumentos en la tasa de interés. Finalmente, aparece el choque de la pandemia de COVID-19, con una caída muy fuerte de la actividad económica en 2020 y una recuperación posterior. Este contexto es importante porque el crédito se mueve tanto por condiciones monetarias como por condiciones reales. Si la economía crece, puede aumentar la demanda de crédito. Si la economía cae, el crédito puede desacelerarse aunque la tasa de interés no cambie. Por eso, los autores controlan por actividad económica e inflación. El objetivo es aislar de mejor manera la relación entre tasa de interés y crédito. También es relevante que el Banco de México introdujo la tasa objetivo como instrumento central de política monetaria en 2008. Por eso, el periodo de estudio es adecuado para analizar la transmisión de cambios en la tasa hacia el crédito bancario. La composición del crédito bancario en México es un elemento central del análisis. El artículo muestra que, entre 2008 y 2021, la mayor parte del crédito otorgado por la banca comercial se destinó al rubro comercial. Este incluye crédito a empresas, entidades financieras y entidades gubernamentales. En promedio, el crédito comercial representó alrededor de 2/3 partes del crédito total. Después aparece el crédito a la vivienda, con una participación cercana a 17%, y el crédito al consumo, con alrededor de 16%. Dentro del crédito comercial, el crédito a empresas es especialmente relevante. De hecho, representa una parte muy importante del crédito total y del crédito comercial. Esto tiene sentido, si el crédito empresarial se ve afectado por la tasa de interés, pueden modificarse decisiones de inversión, producción, empleo y crecimiento. El artículo también muestra que el sistema bancario mexicano está altamente concentrado. Los bancos más grandes concentran la mayor parte de los activos y del crédito. Sin embargo, los bancos pequeños siguen siendo importantes para analizar la transmisión monetaria, porque pueden reaccionar de forma más intensa ante choques de tasa. Así, el estudio no solo observa cuánto crédito hay, sino quién lo otorga y qué tipo de crédito se ve más afectado. La estrategia econométrica del artículo sigue la literatura del Bank Lending Channel. Los autores estiman modelos de datos panel donde la variable dependiente es el crecimiento anual del crédito otorgado por cada banco. Esto se hace tanto para el crédito total como para los diferentes componentes del crédito. La variable explicativa principal es el cambio anual en la tasa de interés. Si el coeficiente es negativo, significa que aumentos en la tasa se asocian con reducciones en el crecimiento del crédito. Pero el modelo no se limita a eso. También incluye controles macroeconómicos como actividad económica e inflación. Esto ayuda a evitar atribuir a la política monetaria movimientos del crédito que en realidad podrían deberse al ciclo económico. Además, se incluyen características bancarias como capitalización y liquidez. Estas variables permiten analizar si bancos con hojas de balance más fuertes resisten mejor los choques monetarios. Un punto clave son las interacciones entre tasa de interés y características bancarias. Si los bancos con más liquidez o capitalización reducen menos su crédito cuando sube la tasa, eso sería evidencia consistente con el canal de préstamos bancarios.
El razonamiento es el siguiente: si el efecto dependiera solo de la demanda de crédito, no tendríamos por qué observar respuestas tan distintas según la solidez de cada banco. Pero si los bancos más débiles recortan más el crédito, entonces hay indicios de un mecanismo de oferta. El primer gran resultado del artículo es que existe una relación negativa y económicamente significativa entre la tasa de interés y el crédito total. Esto significa que, cuando aumenta la tasa de interés, el crecimiento del crédito bancario tiende a reducirse. Este hallazgo es importante porque confirma que la política monetaria no solo se transmite a través de precios financieros o expectativas, sino también a través del volumen de crédito otorgado por la banca comercial. Además, el resultado es robusto para distintas especificaciones. Los autores prueban diferentes muestras de bancos y diferentes controles, y la relación negativa se mantiene. Un punto particularmente interesante es que la sensibilidad aumenta cuando se incorporan bancos más pequeños a la muestra. Es decir, los bancos pequeños parecen reaccionar con mayor intensidad a los cambios en la tasa de interés. Este resultado es consistente con la teoría del Bank Lending Channel. Los bancos pequeños suelen enfrentar mayores restricciones para conseguir financiamiento alternativo. Por eso, cuando la política monetaria se vuelve más restrictiva, pueden tener menos capacidad para sostener su oferta de crédito. El segundo resultado importante es que la relación negativa entre tasa de interés y crédito no aparece únicamente en el crédito total. También se observa en sus componentes. El artículo analiza crédito comercial, crédito empresarial, crédito al consumo y crédito a la vivienda. En términos generales, los resultados muestran que todos estos rubros presentan sensibilidad ante cambios en la tasa de interés. Esto es relevante porque nos indica que la transmisión monetaria mediante el crédito no está concentrada en un solo segmento. Puede afectar tanto a empresas como a hogares. El crédito empresarial es especialmente importante porque está conectado con la inversión productiva. Si una empresa enfrenta condiciones de crédito más restrictivas, puede posponer proyectos, reducir expansión o ajustar operaciones. El crédito al consumo afecta decisiones de los hogares, compras de bienes duraderos, tarjetas de crédito, préstamos personales y otros gastos financiados. El crédito a la vivienda también es sensible porque las hipotecas dependen de condiciones financieras de largo plazo. Si el crédito hipotecario se encarece o se restringe, se afecta la capacidad de las familias para adquirir vivienda. Así, el canal crediticio tiene implicaciones amplias para la actividad económica. Uno de los hallazgos más fuertes del artículo es la diferencia entre bancos grandes y bancos pequeños. Los bancos grandes concentran la mayor parte de los activos y del crédito en México. Tienen mayor acceso a fuentes de financiamiento, más diversificación y, en general, mejores condiciones para enfrentar choques. Los bancos pequeños, en cambio, suelen enfrentar mayores restricciones. Si sube la tasa de interés y cambian las condiciones financieras, pueden tener más dificultades para reemplazar fondeo o para mantener su cartera de crédito. El artículo encuentra que conforme la muestra incluye bancos de menor tamaño, la sensibilidad del crédito a la tasa de interés aumenta. Esto quiere decir que los bancos pequeños reducen más su crédito ante un choque monetario restrictivo. Este resultado es muy importante porque apunta hacia un mecanismo de oferta. Si el crédito cae más en bancos con mayores restricciones financieras, entonces la política monetaria no solo está reduciendo la demanda de crédito, también está afectando la capacidad o disposición de los bancos para prestarlo. Sin embargo, los autores son cuidadosos. Reconocen que, con los datos disponibles, no se puede descartar por completo que parte del efecto esté relacionado con las características de los clientes de cada banco. Por ejemplo, si los bancos pequeños atienden a empresas más vulnerables, eso también puede explicar una mayor sensibilidad.
El siguiente resultado se relaciona con la fortaleza de las hojas de balance. La teoría predice que bancos más sólidos deberían resistir mejor los choques monetarios. En particular, bancos con más liquidez pueden ajustar la composición de sus activos sin reducir tanto el crédito. Bancos mejor capitalizados también pueden absorber mejor choques financieros. El artículo encuentra evidencia consistente con esta idea. En particular, en muestras que incluyen bancos medianos y pequeños, la liquidez y la capitalización ayudan a explicar diferencias en la reacción ante cambios en la tasa de interés. Dicho de forma simple, cuando sube la tasa, los bancos con balances más robustos reducen menos su crédito que los bancos más frágiles. Este resultado refuerza la interpretación del Bank Lending Channel. Si la reacción del crédito depende de la salud financiera del banco, entonces el mecanismo opera, al menos parcialmente, por el lado de la oferta. No obstante, la robustez de estos resultados varía según la característica analizada y la muestra utilizada. Los autores no presentan el hallazgo como una prueba absoluta, sino como evidencia consistente con el canal de préstamos bancarios. Para reforzar sus conclusiones, el artículo realiza varias pruebas de robustez. Una preocupación típica en este tipo de estudios es la endogeneidad. Por ejemplo, la tasa de interés puede subir porque la economía está creciendo o porque hay presiones inflacionarias. En ese caso, el crédito podría estar moviéndose por razones distintas a la política monetaria. Para enfrentar este problema, los autores incorporan controles macroeconómicos y también utilizan medidas alternativas de choques monetarios. Una de ellas se basa en modelos VAR y otra en choques monetarios calculados de manera independiente a partir de información de mercados financieros. Además, se realizan ejercicios excluyendo el periodo de la pandemia, porque 2020 y 2021 fueron años atípicos. También se exploran características adicionales de los bancos. En general, la relación negativa entre tasa de interés y crédito se mantiene. El artículo también realiza un ejercicio agregado con un modelo VAR para comparar la respuesta del crédito bancario con la emisión de deuda privada. La lógica es interesante. Si un choque monetario afecta solo la demanda general de financiamiento, deberíamos observar una caída similar en distintas fuentes de financiamiento. Pero si el crédito bancario cae y la emisión de deuda privada no responde igual, eso sugiere que el canal opera por la oferta bancaria. Los resultados muestran que el crédito bancario responde negativamente ante choques monetarios, mientras que la emisión de deuda privada no muestra una caída significativa. Esto aporta evidencia adicional a favor del canal de crédito bancario. En conclusión, el artículo muestra que en México existe una relación negativa, significativa y robusta entre la tasa de interés de política monetaria y el crédito otorgado por la banca comercial. Este resultado se observa para el crédito total y para distintos tipos de crédito, empresarial, consumo y vivienda. Además, la evidencia sugiere que el mecanismo de transmisión opera parcialmente por el lado de la oferta. Los bancos más pequeños, menos líquidos o menos capitalizados reaccionan con mayor fuerza ante aumentos en la tasa de interés, mientras que los bancos con hojas de balance más robustas muestran mayor resiliencia. Esto tiene implicaciones importantes. Primero, confirma que la política monetaria afecta a la economía real a través del crédito. Segundo, muestra que la estructura del sistema bancario importa. Tercero, sugiere que la concentración bancaria y la heterogeneidad entre bancos pueden modificar la forma en que se transmiten las decisiones del Banco de México. Finalmente, el estudio también tiene límites. Al no contar con datos que vinculen directamente bancos y empresas prestatarias, no puede separar completamente el efecto de oferta del efecto de demanda. Aún así,
Los resultados son consistentes con la existencia del Bank Lending Channel en México y aportan evidencia valiosa para entender cómo se transmite la política monetaria en una economía emergente. La idea final es sencilla pero poderosa. Cuando el Banco Central mueve la tasa, no solo cambia el precio del dinero. También puede cambiar la cantidad de crédito disponible. Y cuando cambia el crédito, cambian las decisiones de inversión, consumo y vivienda de toda la economía.